Gracias por visitar el estudio de BCR News, un proyecto extraordinario que es Educar 2050. Contanos un poco la génesis de esta iniciativa. Mira, Educar 2050, como el nombre lo indica, nace mirando el futuro. Y la verdad que la historia previa es la desnutrición en Argentina, un problema que causa indignación y nos causó indignación. Pero indignación no solamente por la bronca, sino por la indignidad que vimos cuando fuimos al origen del problema. Nosotros nos trasladamos en ese momento a las noticias que eran del Chaco, del impenetrable, y nos fuimos a la ciudad de Tres Isletas, que es a 200 kilómetros de Resistencia. Cuando decís nos trasladamos a un grupo de amigos... Un grupo de amigos que se sintió muy conmovido. Empezamos a mover por este tema. Y nos fuimos para allá para ver si podíamos ayudar, quizá con la prepotencia del porteño, que dice, bueno, Sí, vengo a ayudar. claro. Y en realidad la conclusión es que aprendimos mucho. Y aprendimos vinculándonos con lo que nosotros pensábamos que era el puente para ayudar, que eran las escuelas. Y ahí nos dimos cuenta, sobre todo en el monte, en el impenetrable chaqueño, que los docentes, los directores de escuela, eran mucho más que un maestro con un pizarrón y una tiza, Claro. eran líderes. Y empezamos primero en la parte asistencial a ayudarlos, después lo empezamos a hacer más seriamente, nos dimos cuenta que 20, 30, 50 escuelas eran gotitas de agua. Y en ese primer andamiaje, ¿cómo hacían la cuestión formal de las ayudas? Mira, nos movíamos allá bastante, íbamos casi una vez por mes, y empezamos poniéndole un auto para 3 maestros que hacían 40 kilómetros en moto, o que llevaban los alimentos todos los días y llevaban muchas veces a chiquitos, ¿no? Claro. Después empezamos a ayudar en las escuelas que no tenían baño, o que tenían los techos llenos de murciélagos, o que no había salitas para los jardines de infantes. Entonces hicimos un poco de voz entre ellos y el gobierno, porque teníamos más altoparlante, llamémosle, Claro. nos escuchaban. Y pudimos conseguir secundaria rural, pero hubo una señora que nos dio la pauta de lo que venimos peleando hasta ahora. Una señora de ese entorno nos dijo la mejor definición de lo que es educación para sus hijos. Nos dijo, mire, yo no sé si ustedes van a poner un jardín de infantes o una secundaria. Yo lo que sé es que para mi hijo la educación es su salvavidas. Claro. Y yo lo insisto mucho porque fue una lección muy grande que nos dieron, ¿no? Y que a partir de ahí nos pusimos a trabajar en ese salvavidas para la Argentina, que tiene un problema educativo Claro. y un desafío muy grande, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil y muchas organizaciones en general tienen el problema de que empezamos todos con mucho entusiasmo y va pasando el tiempo y van Y quedando decae. algunos locos, Sí, digamos. sí. ¿Cómo fue este devenir de Educar 50? Es en gran medida así, y lo que pasa es que fuimos teniendo suerte en la intersección de talento y la oportunidad, ¿no? Pero nos fuimos creciendo y lo que era un emprendimiento de amigos se convirtió hace 12 años atrás, empezamos, en una organización como Educar 2050, cuando la fundamos con su visión, misión, Exactamente. valores, y trabajamos en 4 grandes áreas porque dijimos queremos para la Argentina antes del 2050 la mejor educación. Así como nos hemos propuesto ganar un mundial de fútbol o de tenis, Sí. ganar un mundial de educación, para llamarle de alguna forma, ¿no? Y nos hemos propuesto trabajar en todas las áreas. La Argentina tiene una educación federal, con lo cual 24 jurisdicciones, y la educación nacional. Trabajar mucho sobre lo que es el derecho de aprender. La educación ha mutado desde lo que es la enseñanza al aprendizaje, a aprender inclusive hasta con H, que los chicos se vayan de su educación obligatoria con una verdadera licencia para la vida adulta. Claro. Cosa que hoy estamos bastante lejos todavía de conseguir, pero que como argentinos sabemos que tuvimos en algún momento esta mirada y que hay que volver a ponerlo sobre la mesa para hacer de esto una política de Estado, ¿no? El andamiaje, digamos, de la educación, tanto edilicio como humano, está en la Argentina. Digamos, ¿ustedes qué diagnóstico creen de por qué perdimos ese liderazgo en la región, de haber tenido la educación casi europea para aquellos años? Sí, sí, claro. Y hoy, ¿cómo nos encontramos en esta realidad donde yo no podría hacer un diagnóstico, pero bueno, es un poco el debate de cara a una elección presidencial donde la educación tiene algún puntito por lo menos en el debate? Mira, justamente desde el punto de vista del año, nosotros llevamos adelante una campaña que se llama Yo Voto Educación. Ajá. Pero Yo Voto Educación quiere decir yo elijo la educación como el camino de desarrollo del país. Y al votarla quiere decir este es el tema principal. Nosotros queremos llevarlo, como dice la ley de educación, a que esto sea prioridad nacional.
Si vos me preguntás un diagnóstico, nosotros este año precisamente en esta campaña Yo Voto Educación hemos hecho mesas de diálogo. Se necesita escuchar mucho para poder hacer un buen diagnóstico y un buen plan y propuestas y metas educativas. Hemos reunido a más de 50 referentes, desde ministros, exministros, académicos, desde Esteban Bullrich a Daniel Filmus, para poner las ideologías también en la mesa, sindicatos, académicos, empresarios, Facundo Manes, es decir, gente que piensa, porque al final, como decía Sarmiento, todos los problemas son educativos, inclusive el desarrollo económico, que hoy nos lleva a votar por alguien, ¿no? Es decir, uno dice vota por la economía o vota por la inseguridad. Detrás de todo eso está la educación. Claro. La Argentina, para hacerte un brevísimo diagnóstico, tiene una educación obligatoria que es hasta el final del secundario y no la terminan aproximadamente un 50% de los chicos que inician el secundario. Es decir, tenemos 50% Son números de chicos... abrumadores. Son números muy dolorosos porque tenemos dos defectos, uno de cantidad y otro de calidad. Claro. El problema de que ya no termina en 50% es muy grave y lo tenemos que poner como objetivo prioritario. Pero el segundo es que los que terminan, dependiendo del nivel social económico, los que están debajo de la línea de pobreza, prácticamente el 90% no resuelve un ejercicio de matemáticas, habiendo llegado a quinto año, o el 60% no comprende lo que lee. Entonces tenemos ahí un desafío muy grande que como argentinos tenemos que identificar. Este es el verdadero riesgo país. Y ojo, no quiero descartar que se estén haciendo cosas muy buenas en provincias, en jurisdicciones, y la verdad que hay entusiasmo y hay buenos talentos en los ministerios, pero no tenemos un plan país en el tema educativo. Y eso es una gran falta de competitividad para nuestros hijos y nietos, ¿no? Es decir, ¿cómo van a desarrollarse en el futuro frente a empleos que van a ser distintos? Y ahí empieza un área que desde Educar 2050 trabajamos mucho, que es tecnología y aprendizajes en la era digital. Claro, pues en aquel 12 años en el Chaco no tenían la evolución de la tecnología del hoy, digamos. Hoy, en estos 12 años ha pasado de todo. Lo que no pasó en 200 anteriores, digamos. Tal cual, y con muchísima celeridad, y va a continuar sucediendo con lo que es la inteligencia artificial y la educación o las nuevas competencias del siglo XXI. Pero para poner el ejemplo del Chaco, unos años después de que llegamos pudimos poner una antena satelital y darles internet a los chicos. Y la verdad que era para ellos Neptuno, es decir, era... Pero sin embargo se empezaron a dar maña con juegos que inclusive ellos empezaron a trabajar y a crear. Y estoy hablando de una localidad, digamos, muy necesitada, muy vulnerable, pero donde había esa, llamémosle, energía o talento que los empezó a hacer trabajar distinto, e inclusive los profesores se dieron cuenta, los maestros. El foco es el aprendizaje, y hoy muchas veces los chicos, sobre todo en secundaria, tienen la distancia del clic del teléfono para saber más que el profesor. Claro. Entonces ahí el profesor también tiene que ayornarse a esa facilitación y a ese liderazgo, porque tiene que guiar ese mundo con una competencia que es de facilitación del conocimiento, facilitación de la tarea, y lo que son la educación emocional, donde también juega un rol muy importante cómo es ese maestro como líder, ¿no? Sí, en la readaptación recién hablábamos de las capacidades que uno tiene que ir encontrando a lo largo de su vida laboral. Digamos, la escuela también tiene que trabajar en la posibilidad de la resiliencia al cambio, digamos, que tenemos. Mira, por Educar 2050 nosotros formamos parte de Reeduca, es una red internacional de 15 países en Latinoamérica. Este año la lideramos. Hemos tenido una invitación a la enseñanza de las competencias del siglo XXI en Harvard, y se trabajan sobre, por supuesto que lo cognitivo, desde el punto de vista de los conocimientos que necesitamos tener. Pero educar no es solo transmitir conocimientos, sino los criterios necesarios para aplicar estos mismos. Claro. Entonces, en esos criterios trabajas sobre sociabilidad y sobre internalidad, es decir, sobre aquellas competencias de la ética y aquellas competencias que te hacen trabajar bien en equipo o resolver un conflicto. Y además, en la parte interna, cómo manejar tus emociones. Claro. Y todo eso también se puede desarrollar, no es ciencia infusa. Se puede trabajar con el docente, y el docente también va a aprender mucho de los alumnos. Hay algunas metodologías modernas, pedagógicas, donde el alumno es el que enseña. Cuando nos tocaba, vos sos muy joven, pero a nosotros nos tocaba hacer un trabajo especial y buscábamos fotos, slides, y nos sentíamos muy empoderados, ¿no? De hacer un trabajo especial sobre Brasil. Y después sabíamos bastante del tema, inclusive los profesores nos admiraban. Hoy pasa lo mismo, los chicos tienen la distancia de vuelta de su pantalla de la computadora y empiezan a trabajar sobre proyectos y empiezan a desarrollarse eso sin bases de edades, con una clase distinta, dada vuelta,
donde inclusive entre ellos se enseñan, y muchas veces un chico que no consigue resolver un ejercicio de matemáticas lo aprende de un compañero, no del maestro. Claramente. Entonces el maestro también lo tiene que utilizar como estas competencias para darle esos criterios que le lleven a tener más conocimiento, ¿no? Entonces es apasionante lo que se viene. Claramente. Manuel, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes.